entrega de Dios. Gracias. 5. Con respecto a las debilidades, que sí que son importantes, nos damos cuenta que algunas ocasiones... Este primer encuentro de los obispos de la región del Duero y las juntas locales de cofradías de nuestra región es una iniciativa de nuestros obispos, de un modo especial encomendada a nuestro arzobispo don Luis Argüello, que tiene como primer planteamiento reflexionar sobre la dimensión eclesiológica de nuestras cofradías. Como podrán escuchar en la conferencia que nos ha dirigido don Javier Fresno, hemos reflexionado sobre la convocatoria a ser cofrade desde la expresión pública de fe, a través del culto, desde la vivencia de la caridad en la vida social y también desde la dimensión del crecimiento personal y del desarrollo de la misión evangelizadora, del seguimiento de Jesús y de su anuncio. Estos encuentros han nacido en este año como primera ocasión, como os decía, pero la verdad que es una iniciativa que en bastantes regiones de la Iglesia de España se vienen realizando en estos últimos años y que nos pareció oportuno como Iglesia en Castilla dar también cabida dentro de las diversas iniciativas que existen de colaboración, de reflexión y de comunión entre las iglesias de nuestra región, el que esta dimensión tan constitutiva de la fe de nuestros pueblos y de nuestras ciudades sea también un motivo de encuentro, de reflexión para procurar también una formación común entre los miembros de las cofradías de la región. Estamos presentes, representadas todas las iglesias locales. Es verdad que de algunas de nuestras diócesis han venido juntas locales de términos menores, por provincias como la nuestra de Valladolid. Estamos presentes tanto la ciudad de Valladolid, Medina del Campo, Medina Río Seco, Peñafiel, y de otras provincias pues ha venido fundamentalmente la capital de provincia, pero es verdad que estamos todos los delegados de religiosidad popular o conciliarios diocesanos, creo que captando bastante la representatividad de la región. Por ser el mayor tengo el honor de saludaros y en nombre de don Luis pues también daros la bienvenida a esta diócesis metropolitana. Ha sido una triste coincidencia el que este encuentro, que lo había preparado con tanta ilusión y en el que quería que participáramos los obispos de la provincia eclesiástica, pues haya coincidido con las exequias de su padre. Así que le encomendamos con mucho cariño a él y pedimos porque su padre haya alcanzado ya la gloria definitiva. En estos encuentros de lo que se trata, como sabéis muy bien, los que hayáis participado en ellos, pues es de hacer una reflexión sobre la piedad popular, la piedad dentro de las cofradías, intercambiar también experiencias de lo que vemos en nuestras propias diócesis, pero desde una valoración positiva sobre la que el Papa Francisco últimamente ha hablado muy a favor. Y cuando estuvimos los obispos españoles hablando del seminario y de los seminarios en España, uno de los temas que salió precisamente por aquellos obispos que al hablar de las vocaciones de sus procedencias pues tienen bastantes vocaciones que salen de las cofradías, pues el Papa insistió mucho en el cuidado que debíamos tener los obispos de la piedad popular, de las cofradías, etcétera, de manera que es una preocupación que el Papa tiene y que los obispos desde luego también tenemos, según las distintas regiones de España, ¿no? Nosotros en mi diócesis concretamente pues procuramos hacer todo lo posible para reforzar este tema de la piedad popular, de las cofradías, para purificarlas de las cosas que nos damos cuenta que no funcionan o que no van bien, e intensificar sobre todo la formación de los cofrades, o al menos de las juntas de las cofradías, que requiere una atención especial porque la junta es la que lleva adelante todo lo que es la programación diocesana. Y yo me alegro mucho de poder estar en este encuentro y saludaros, estar con vosotros y pedir al Señor y a la Santísima Virgen y a los santos que son patronos de cofradías o que son los titulares de las cofradías, pues que nos ayuden mucho para que la Iglesia se enriquezca con esta fuerza que es indudable y que lo que pretende es que aquellos que vivimos la fe la vivamos con intensidad y con frutos de verdadero apostolado, ¿no?
porque las cofradías son en las diócesis, o deben serlo, lugares de vida cristiana y de promoción del apostolado cristiano, que según dice el Concilio Vaticano II, el apostolado cristiano no es más que la extensión del reino de Cristo. Así que este día nos ayude a todos a vivir plenamente. Buenos días a todos, mi nombre es Javier Fresno, soy el delegado de Cofradías y Religiosidad Popular de la Diócesis de Zamora y bueno, me conoce bastante gente porque llevamos bastante tiempo en este negocio de las cofradías. Seguro que muchos de los presentes. Yo había tenido una pequeña participación hoy prevista, ¿no?, que empezaré por ella, pero cuando me dijo antes de ayer por la tarde Guillermo, el delegado, el consiliero de la Junta de Semana Santa de Valladolid, que estaba falleciendo el padre de don Luis, pues hubo que rápidamente ampliar y bueno, he intentado hacer un poco la idea que tenía don Luis, porque este primer encuentro de obispos y cofradías y juntas de cofradías ha sido iniciativa de él y de un deseo personal de él. He intentado seguir un poco lo que yo sabía que él quería, pero me vais a disculpar porque seguro que no lo he hecho, primero no lo he hecho totalmente como lo haría hecho él, sin duda alguna, pero aparte de eso, por cualquier deficiencia que haya podido haber, pero luego tendremos ocasión, también la idea es que esta intervención, no quiero extenderme demasiado, esperemos que sea así, dé pie para que podamos todos también intervenir y trabajar, como veréis en la contraportada de esta hoja, de este esquema, tan largo, pero no os asustéis que intentaremos ser rápidos, hay un momento para que podamos todos intervenir, o podáis todos intervenir y pensar y reflexionar y compartir lo que opinamos de este tema, que estaba fijado el tema como la eclesialidad de las cofradías y de las juntas de Semana Santa, ¿no? Y vamos a empezar, es lo que iba a hacer yo al principio, hablando de hacer una memoria agradecida de la Iglesia en Castilla. Aquí hay dos realidades en la región, como sabéis, por un lado la Iglesia en Castilla, que la componen la provincia eclesiástica de Burgos y la provincia eclesiástica de Valladolid. Y luego además está la región del Duero, en la que se integran las diócesis de León y de Astorga, que pertenecen a otra provincia eclesiástica, pero que comparten muchas cosas. Por ejemplo, las Edades del Hombre, por ejemplo, Cáritas, por ejemplo, los profesores de religión y otras muchas dimensiones, ¿no? Pero todo eso tiene al fin y al cabo un origen que va más allá del que sea una realidad política, una autonomía dentro del Estado español, y que se inicia hace ya bastante tiempo, en el año 79, en Villagarcía de Campos. Todos hemos conocido y conocemos esa casa magna de Villagarcía, de la Compañía de Jesús, donde tantas cosas buenas empezaron, entre otros también los encuentros nacionales de cofradías. Ha habido, desde aquí, un primer encuentro que hubo de dinamismos pastorales en el 79, más de 40 encuentros y un largo camino de diálogo, de relación y de aprendizaje mutuo, ¿no? Se han tratado temas sobre el misterio de la Iglesia, por ejemplo, la Iglesia como comunión, evangelizar desde la memoria para la esperanza, la solidaridad en la misión, realidades y sueños sinodales de nuestra Iglesia en Castilla. También se han tratado en aquellas reuniones de arciprestes y de obispos y arciprestes, temas de organización, por ejemplo, los temas dedicados al arcipreste y al arciprestazgo, las unidades pastorales, el tema de la Iglesia de comunión, temas sociológicos, aproximación, hubo un año que se dedicó a aproximación a la historia reciente de la Iglesia en Castilla, la atención pastoral a los pueblos pequeños, algo que tanto caracteriza a esta región, ¿no? Temas dedicados a este pueblo y en esta tierra. También se trataron temas sectoriales, por ejemplo, la iniciación cristiana y la transmisión de la fe, la pastoral de juventud, la pastoral de familia, justicia social y caridad, que fueron varios años dedicados a ese tema. Temas vocacionales, por ejemplo, la pastoral vocacional y formación del clero, la preparación al matrimonio, la vocación y misión de los laicos, hubo varios temas a esto. Y también, quizá no lo conocemos bien, el año 97 se dedicó a la religiosidad popular y nueva religiosidad, una reflexión pues muy interesante, ¿no? Porque más allá de las ponencias está también la opinión de los que estaban participando allí, obispos y arciprestes, recogida, ¿no? La Iglesia de Castilla, decía hace año y pico cuando se hizo el encuentro de Ávila, el último que yo asistí como arcipreste, porque yo arcipreste varias veces, de diversos sitios. Reconoce que no somos demasiado distintos, cada uno tiene sus peculiaridades, pero no somos demasiado distintos en esta región. Y
uno de sus elementos identificativos, además del territorio, de la sociología, de la historia, es justamente esta religiosidad popular que nos define, ¿no? Me gustó especialmente cuando leí por primera vez aquel memoria de la reunión del año 97 dedicada a la religiosidad popular. Antes se hacía un documento cero, que era una encuesta en la que participaban todos los arciprestes, y había muchas opiniones interesantes, y entre ellas había uno que decía: cada uno de nosotros, arciprestes, curas, tenemos que ver también en qué medida la religiosidad popular, determinado Cristo, determinada vocación, determinada cofradía, lo que decía don César, ha configurado el que tengamos la vocación y la vida espiritual que tenemos, ¿no? O sea que lo de la religiosidad popular no solo es para el pueblo llano, todos somos pueblo, también los curas y los obispos. Y también la religiosidad popular nos influye. Me acuerdo de don Santiago Cañizares cuando llegaba la Virgen, la patrona de su pueblo, que se ponía fenomenalmente contento y iba a honrarla en la zona de la Sierra de Valencia. Bueno, pues también eso forma parte de nuestro ADN de todos, ¿no? Eso es bueno. Dicho esto, que es lo que yo iba a decir y yo no iba a hablar de nada más, pasaríamos en un segundo punto a hablar de la eclesialidad como tarea urgente, siempre urgente, todas las tareas son necesarias, pero esta de la eclesialidad, pues nos reta. Encontré hace poco una conferencia de don Antonio María Rocco, de hace años, ¿no? del año 1, en el Club Siglo XXI, en que hablaba de eso, el reto y la tarea de la comunión en la Iglesia, ¿no? La comunión que tiene un origen teologal. Dios es comunión, Dios es amor, relación de tres personas divinas. Y toda comunión dentro de la Iglesia surge a imitación, surge por inspiración, por acción de la comunión que Dios mismo es en sí mismo, ¿no? Pero eso luego tiene que traducirse y tiene que crearse y construirse, ¿no? Decía don Antonio María que la comunión implica un orden institucional y social, como en cualquier organización humana, ¿no? Ahora estamos viendo los fiscales que se enfrentan con el fiscal general porque le obedecen y no lo obedecen. Claro que hay un orden y una disciplina, pero no se puede reducir la comunión dentro de la Iglesia a una organización, porque para nosotros es mucho más. Es la comunión en aquellos frutos de fe, esperanza y caridad que el Espíritu produce, genera en el cuerpo de la Iglesia que somos nosotros. Y si sin esa comunión no somos nosotros, no somos identificables, que sean uno para que el mundo crea, pide el Señor en la última cena, y no somos eficaces, ni como conjunto ni aisladamente. Es la comunión la que nos da eficacia e identidad. Puede ser que haya otros momentos en que esto ya se había visto menos necesario. Y como todo era lo mismo, vivíamos en una sociedad de cristiandad que todo el mundo era cristiano, pues pudo haber otros momentos en los que tareas que son eclesiales las podía realizar otro. El Estatuto de mi cofradía, que aprobó en su época el obispo de Palencia, la cofradía de Valladolid, luego lo revisó el rey, porque el rey tenía plena jurisdicción, no ya en temas civiles, sino en temas eclesiásticos, porque entonces se entendía que era así. Y muchas de las juntas de Semana Santa, que vosotros representáis, han nacido desde la sociedad, desde una multitud de componentes económicos, comerciantes, políticos, pero eso tuvo su validez en un momento de cristiandad, en que todos éramos lo mismo, lo parecíamos. Hoy día necesitamos estar mucho más identificados si no queremos que todo lo nuestro se desdibuje y pierda identidad, que es un riesgo claro, ¿no? La comunión es una tarea hoy especialmente urgente y es una tarea que se articula a muy diversos niveles, ¿no? La comunión parroquial, la comunión diocesana, la comunión regional que estamos hablando aquí, la comunión universal. Claro, para mí es mucho más sencillo llevarme bien con el Papa, que no lo voy a ver nunca o casi nunca, que llevarme bien con el párroco que está a mi lado. Claro, eso es así, nos pasa a todos, ¿no? La comunión es algo que genera desde el roce, desde el contacto directo y superando todas las dificultades con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso tenemos que ver ahí oportunidades y dificultades también, eso que os proponía en la segunda cara, que luego analizaremos en una especie de análisis DAFO reducido, oportunidades y dificultades o retos para crecer en la comunión. Y esto articulado, como quería hacer don Luis, en tres dimensiones básicas de la vida de la Iglesia: el culto y la vida de las cofradías, el culto, la caridad y la evangelización. Vamos a empezar por el culto. Muchas gracias, don Guillermo.
Vamos a empezar por el culto, que el culto, al fin y al cabo, es el origen del ser de las cofradías, el culto público. Las cofradías en el actual Código de Derecho Canónico, como sabéis, no aparecen, pero en el anterior Código estaban definidas como aquellas asociaciones de fieles que tenían por objetivo la promoción del culto público. Lo que caracteriza a una cofradía es el culto público y por eso reciben misión de la Iglesia, porque la promoción del culto público es una tarea eclesial. Si queréis, podríamos decir, bajo el control de la jerarquía, bien, sí, pero una tarea de toda la Iglesia. Las cofradías reciben misión porque están haciendo algo que compete a todos. Precisamente por ese recibir misión, mantienen permanentemente una especial vinculación con la jerarquía. Y las juntas igual, porque las juntas que son hoy día, yo creo que en su totalidad, no lo he estudiado con detalle, pero me da la impresión de que hoy día todas son federaciones de cofradías, según el Código, en el fondo reciben misión para promover algo que es el culto público, que pertenece a la propia Iglesia. Y esto sin negar su dimensión cultural, social, económica, incluso política puede ser, ¿no? Es decir, toda la religiosidad popular tiene una dimensión no estrictamente religiosa, porque por eso es religiosidad popular. La religiosidad popular, tal como se define en los documentos del Papa, es aquella fe que se ha hecho cultura. Y como se ha hecho cultura, tiene todo tipo de implicaciones, ¿no? La Navidad no tiene implicaciones económicas. Las primeras comuniones que estamos celebrando, el Corpus no tiene implicaciones económicas y sociales y antropológicas. Todo esto son cuestiones importantes, pero no nos deben hacer olvidar lo que para nosotros es esencial, que es su dimensión de culto, que es la que justifica el resto. Porque es que si no ponemos en el centro lo que es el centro, al final todo lo demás se lo come. Y acabamos no sabiendo lo que estamos haciendo ni por qué lo hacemos, ¿no? El culto bien entendido, correctamente entendido, es el centro de lo que hacemos las cofradías. Y eso también tiene que ver con la sostenibilidad. Es un tema que a mí me preocupa mucho últimamente, ¿no? Lo hablaba con un antropólogo de origen zamorano, pero residente en Madrid, ¿no? La autenticidad, la sostenibilidad del patrimonio no material, tiene que ver con varias cosas, pero entre ellas una es la autenticidad. Me acuerdo que le presentaba una foto de unos señores que han hecho el Camino de Santiago bailando swing desde Pamplona hasta Compostela. Seguro que es un ejercicio cardiovascular estupendo, bailar swing. Pero más allá de eso, ¿ustedes se han enterado de lo que es el Camino de Santiago? Vale. Pues lo mismo nos reta a nosotros. También hay que tener en cuenta, evidentemente, que la promoción, lo que es promoción del culto público, también ha evolucionado, ¿no? Vamos a cualquier regla antigua. ¿Cuál era la obligación de la cofradía? Que los cofrades estuvieran en misa con la vela encendida. Hombre, hoy día pedimos algo más que estén los cofrades con la vela encendida en misa, ¿no? No solo estamos hablando de los ministerios laicales, que haya lectores, que haya acólitos, sino también, y sobre todo, que todo eso nos ayude a la verdadera misión del culto, que no es otra que el encuentro con Cristo. La cofradía debe ser para los cofrades y para los que se acercan, y don Miquel supongo que luego nos hablará en la parte que corresponda, en qué forma nosotros como cofradía o como santuario podemos ayudar a los que se acercan también a que se encuentren con Cristo. Que para eso está la cofradía, para eso está la procesión, para encontrarse con Cristo. La liturgia, decía el Papa en una carta apostólica sobre liturgia que ha escrito hace poco, Desiderio Desideravi, es el lugar donde es el encuentro más real. Y él ponía un ejemplo: si nosotros después de Pentecostés, después de la venida del Espíritu Santo, quisiéramos encontrarnos con Cristo, no solo saber de Él, que nos cuenten de Él, sino encontrarnos con Cristo, ¿dónde iríamos? Pues a la comunidad de Jerusalén reunida celebrando la misa. Ahí está. Dios está aquí, cantamos, ¿no? En la cantemos el amor de los amores. Dios está aquí, Jesús está aquí. El sitio del encuentro real con Cristo es justamente eso. Y no como iniciativa nuestra, sino ante todo de Él, Desiderio Desideravi, que es una cita del Evangelio de Juan, es justamente eso. He deseado ardientemente comer esta comida pascual con vosotros antes de padecer. He tenido ganas de que vengáis, tengo ganas de que vengáis. Si vamos a las procesiones, más allá de que nos gusten,
o incluso ese que nos gusten, es una iniciativa divina de Dios que quiere salir a nuestro encuentro. En el Camino de Santiago, en el santuario de la Fuencisla y también en una procesión de Semana Santa. Aprendamos eso, que es Dios quien tiene la iniciativa. Dice el concilio, en el Sacrosantum Concilio número 10, que la liturgia es la cumbre y la fuente de la vida cristiana. Todo mana de ahí, todo mana de la liturgia, es decir, del encuentro con Cristo. Toda nuestra vida cristiana mana del encuentro con Cristo, que tiene su cumbre en la liturgia, en el culto. Pero también nos pide que no entendamos el culto simplemente como una sucesión de normas o de reglamentos. Hace años, junto con don Javier Rodríguez de Burgos, preparamos una reunión de delegados de cofradías y empezamos haciendo una encuesta a muchas cofradías y, claro, la gente quería formación litúrgica para saber si hacían las cosas bien o las hacían mal. Pero el Papa nos dice, pero la formación litúrgica, claro que hay que hacer las cosas bien, eso, nadie discute eso, pero no está para eso. No es lo más importante eso. Lo realmente importante es que nos ayude a encontrarnos con Cristo. Sobre todo nosotros, hombres del siglo XXI, que como decía un teólogo conocido, Romano Guardini, tenemos dificultades para vivir lo simbólico. No estamos en un mundo en que lo simbólico resuene. Lo que resuena es una imagen, algo inmediato, un clic de Instagram. Eso es lo que resuena en lo simbólico, que es lo que está presente en la liturgia y en muchas manifestaciones de religiosidad popular. Eso nos cuesta más entenderlo. Justamente por eso tenemos necesidad de ese tipo de formación que sea la que nos ayude a encontrar a Dios de verdad en la liturgia. Para, al final, configurarnos con Él, que es la acción del Espíritu, configurarnos con Cristo, hacernos al modo de Cristo. Decía una frase el Papa en este tema, en esta carta apostólica, hablando del ars celebrandi, el arte de celebrar, que no es algo solo del que preside, sino de toda la comunidad. Decía, pienso en todos los gestos y palabras que pertenecen a la asamblea. Reunirse, caminar en procesión, sentarse, estar de pie, arrodillarse, cantar, estar en silencio, aclamar, mirar, escuchar, realizar todos el mismo gesto como una uniformidad que no solo no mortifica, sino que al contrario educa a cada fiel. Gestos y palabras que ponen en orden nuestro mundo interior, haciéndonos experimentar sentimientos, actitudes, comportamientos, etcétera, etcétera. Luego sigue la cita. ¿Pero acaso no es eso lo que hacemos en una procesión? Compartir gestos, actitudes, incluso físicas y corporales, porque también somos cuerpo, y a través de ello empatizar, conectar con Dios. Hay preguntas que hacer. ¿Cómo vivir la eclesialidad en el culto? ¿Conociendo y aplicando unas normas? Sí, claro, pero no es suficiente. ¿Promoviendo ministerios litúrgicos laicales dentro de las hermandades? Y hay muchas hermandades que lo han hecho, sí, pero no es suficiente. ¿Siguiendo las indicaciones del presbítero? Pues sí, pero no es suficiente. ¿Manifestando nuestra necesidad de formación litúrgica? Pues sí, manifestando esa formación litúrgica. No la de aprender si hay que dar 3 golpes de incienso o 2, sino la formación litúrgica que nos conduzca a un verdadero encuentro con Cristo. Defendiendo el carácter de culto de las celebraciones y ese patrimonio cultural de culto cofrade. Luego tendréis ocasión de responder a esa pregunta. Paso al número 2, la caridad. Hace ya algunos años, justo al inicio del pontificado, la jornada de las cofradías y de la piedad popular dentro del Año de la Fe en Roma, en mayo del 2013, lo que nos pudimos mojar en la plaza de San Pedro aquel día, el Papa Francisco pedía a las hermandades, sed evangelizadores, pero siempre atentos a la caridad. Cada cristiano y cada comunidad, decía el Papa, y estaba empezando ese Papa en aquel entonces, es misionero en la medida en que lleva y vive el Evangelio y da testimonio del amor de Dios por todos, especialmente por los que tienen más dificultades. Es la caridad la que le da la calidad de nuestro testimonio. Si no somos caritativos, en el sentido más amplio que queráis, no somos creíbles. En otra reunión mucho más reciente a los directivos de la Confederación de Cofradías de Italia, el 16 de enero del 23, se decía, vuestras antiguas tradiciones litúrgicas y devocionales,
de las cofradías, están animadas por una vida espiritual intensa, con fervor, y por el compromiso concreto de la caridad. Y no tengáis miedo en actualizarlas en comunión con el camino de la Iglesia, para que puedan ser un don accesible y comprensible para todos. Caminad anunciando el Evangelio, testimoniando vuestra fe y cuidando de los hermanos, especialmente de las nuevas pobrezas. Y él se refería, como un ejemplo, a las nuevas pobrezas que se habían vivido con el tema de la pandemia, ¿no? Y a las que a las cofradías también habían atendido, habían estado presentes, ¿no? Mantened vivo el carisma del servicio, respondiendo con creatividad y valentía a las necesidades de nuestro tiempo. Sin caridad, sin esos signos que forman parte del ADN de las cofradías, no hay testimonio creíble. No basta dar, hay que dar, se decía también el Papa, a una reunión de Cáritas española, porque a veces lo único que tenemos en mente, y dentro del mundo cofrade se ha popularizado recientemente algunos ejemplos, algunas ponencias y charlistas que plantean la caridad como una gran empresa, aquí vamos a montar una gran fundación y vamos a hacer... el Papa advertía contra las grandes empresas de caridad, ¿no? A los miembros de Cáritas españolas que acudieron a una reunión con él el 2022, el 5 de septiembre del 22, decía él, empresas que se gastan el 40 y hasta el 60% del presupuesto en sueldos de trabajadores. Bueno, la caridad no puede ser eso, una gran empresa. Y además, la caridad no puede ser algo que se hace y luego yo me voy a mi casa tranquilo. Si eso no me interpela y me cambia, si eso no hace que yo tenga una actitud caritativa y acogedora con todos y que yo me convierta en un ejemplo y un modelo, un referente de caridad, cada uno, pues sí, la cofradía habrá repartido 250 bolsas de comida, ya, pero no nos ha cambiado ni un gramo. Las grandes tentaciones de la caridad, el protagonismo. Esto lo ha hecho la cofradía y tiene que salir en portada de la prensa local. Personalismo, que me lo agradezcan a mí, el profesionalismo, eso, convertir la caridad en una profesión. Y como determinadas trabajadoras, no, de la raya para allá, por favor, que es que no nos... El Papa decía, hay que aproximarse para poder aproximarse, ¿no? No de la raya para allá. El asistencialismo, no potenciar los recursos de cada uno. El individualismo, hacer la caridad nosotros solos, sin relación con ni Cáritas ni la parroquia, nosotros solos. Bien. ¿Cómo vivir la eclesialidad en la caridad? Ustedes responderán, si quieren. Pasamos a lo tercero, la evangelización. Y ya último, que es la tarea fundacional de la Iglesia. Cristo funda la Iglesia el día que asciende al cielo y dice, id al mundo entero y anunciad el Evangelio, y ahí es cuando empieza esta empresa. Id al mundo entero y anunciad el Evangelio. Y es curioso que sectores de retaguardia, porque las cofradías eran retaguardia dentro de la Iglesia, seamos realistas. Las cofradías eran de los sectores más conservadores y menos dinámicos y menos evangelizadores. Eran. Y ahora están en primera fila, por la implicación con la sociedad y con la cultura. Me acuerdo de aquel testimonio que nos contaron hace tanto tiempo, ya más de 20 años, ¿no? De un Zaragoza, de una niña que no estaba bautizada, pero vio pasar a los cofrades. Yo quiero ser de esos. Pues a partir de eso todos tenemos experiencias de gente a la que llamamos a la fe con nuestra presencia y con nuestras procesiones, ¿no? Decía el Papa Benedicto, en una frase clásica de la Deus Caritas Es, en el número 1, que no se empieza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por un encuentro con un acontecimiento, con una persona, con Cristo. ¿Cuál es el ser de las cofradías? Pues el encuentro con Cristo, que se produce debajo del capirote de cada uno en cada Semana Santa. Las que sean de Semana Santa, hay cofradías que no son de Semana Santa. Pero bueno, el encuentro con Cristo es el ser, la justificación y la realidad última. Y ahí es donde las cofradías empiezan a evangelizar, ¿no? Es de lo que se trata, de favorecer y potenciar, y don Miki yo creo que también nos hablará de esto, el encuentro con Cristo. Para eso está la formación, ¿no? Nuestra tarea de ser sal y luz. A veces tenemos un difícil equilibrio entre ser hongo y ser el perejil de todas las salsas. Ser la cofradía, me refiero. Ser el hongo que está en un rincón y no quiere... No, yo estoy aquí a la sombra, que me dejen en paz. Y ser el perejil de todas las salsas, que también. Incluso las dos cosas al mismo tiempo puede ser a veces, ¿no?
había reproducido aquí, en este guión que os he entregado, un esquema en el Congreso de Laicos de Madrid, que tuvo lugar el año 20, fue un poco mala suerte porque fue en febrero del 20 y en marzo del 20 ya estábamos encerrados, ¿no? Pero, sin embargo, encierra ese encuentro, ese Congreso de Laicos, enormes riquezas, entre ellos una ponencia que presentaba don Agustín Domingo Moratalla, valenciano, profesor de la universidad, también tuvo cargos políticos en la Generalitat, acerca de esto, de nuestra misión evangelizadora del ser sal y luz en el mundo, y él ponía una serie de líneas de acción. Bueno, me he saltado las relaciones de las cofradías con el primer anuncio y con la iniciación cristiana, pero todo lo conocemos, es decir, las cofradías tienen que ver con el primer anuncio en cuanto a gente alejada le presentan, le acercan a Cristo, que es el anunciador, la palabra de Dios, y también tienen que ver con la iniciación cristiana, y todos tenemos experiencia de cuánta gente ha completado la iniciación cristiana porque estaba en una cofradía. Esto, sobre todo en el sur, se ha puesto bastante en auge, ¿no? Es decir, favorecer dentro de la cofradía grupos de confirmación en relación con las parroquias y todo lo que queramos, pero al final la que los movía era la cofradía, y eso ha funcionado y sigue funcionando. Pero voy a la serie de las líneas de acción de Domingo Moratalla, que me parecen, voy a ir muy deprisa en ellas, pero me parecen interesantes. Por lo menos a mí me han sido sugerentes. Primero, y yo creo que está al alcance de la vida de las cofradías y que deben ser nuestra forma de ser. Promover la cultura del cuidado y de la sanación frente a la cultura de la indiferencia, o peor aún, la cultura del descarte, que tantas veces dice el Papa Francisco, ¿no? Es decir, ser agentes de cultura del cuidado. Dios no solo es el que crea, dice el Papa, sino también el que cuida, el pastor. Y recuerda el Papa las obras de misericordia, que es lo que hacían las cofradías desde el siglo XVI y antes, como aquella forma en que cuidamos de los demás. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, ¿no? Un cuidado dirigido a la sanación. ¿Os acordáis de aquello del hospital de campaña, la iglesia como hospital de campaña, y cuando viene un herido no se le pregunta si tiene usted el colesterol alto? Porque no se le pregunta eso. Hay que primero tapar la herida, curar, y luego ya veremos a ver cómo tiene usted el colesterol. Segundo, cuidar vínculos, tender puentes. Saber desde la cofradía hacer eso, ¿no? El Papa dirigió una magnífica exhortación, encíclica, la Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social, a la necesidad de la Iglesia, pero que también nos interpela a nosotros de tender puentes. De tener puentes, de crear una sociedad de puentes, de hermanos, de amigos, la amistad social. No solo de socios de negocio o de competidores, peor todavía, sino de amigos, en un mundo plural, que es que nos toca vivir, donde hay gente que piensa como nosotros y gente que no piensa como nosotros, donde hay cristianos y hay musulmanes y muchos ateos, y donde hay de todo, pero hay saber tender puentes. Y decía, utilizaba el Papa verbos fáciles de conjugar: acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Y Moratalla apuntaba, y no hay que pensar en grandes cosas, no hay que hacer grandes foros, sino reinventar, por ejemplo, la familia, reinventar el vecindario, o reinventar la ciudad, reinventar los ámbitos más próximos de diálogo. Tercer elemento que sugería este profesor: cuidar nuestras propias instituciones. Algo muy necesario. Hay que cuidar la parroquia, pero también hay que cuidar la cofradía, ¿no? Los vínculos no son únicamente relaciones naturales o involuntarias, sino también lazos familiares que necesitamos regar porque no se mantienen solos. Y requieren trabajo, esfuerzo y vigilancia. Las instituciones no se cuidan solas porque al final, decía el Papa, pueden acabar en manos de alguien que las utiliza o las secuestra en su propio beneficio. Y todos tenemos experiencia de eso. Cuidar que nuestras instituciones no estén secuestradas por alguien que tiene un interés espúreo. Cuidar las relaciones de hermandad, cuidar la institución que es la cofradía, no dejar que nadie la manipule. Cuarto punto, mantener el diálogo intraeclesial, que a veces parece fragmentado, difícil. Todo el esfuerzo de la sinodalidad en el fondo también es un esfuerzo de diálogo dentro de la Iglesia, no solamente de toma de decisión, sino al principio y en origen de diálogo. Un sitio donde tenemos que saber hablar, no solo escuchar, hablar,
Y también tenemos que saber escuchar, cada uno con su peso. Diálogo entre todas las edades y sensibilidades, diálogos con grupos diferentes, porque a veces nos cuesta mantener la comunión. Es que, ¿cómo mantienes tú la comunión? Yo pertenezco a una comunidad que los responsables actuales, y yo soy el cura que les acompaña, pues son de una sensibilidad eclesial muy distinta de la mía. Y hay que hacer un esfuerzo para hablar todos juntos, si no, no somos la Iglesia de Cristo, ¿no? Salir de nuestra propia zona de confort, porque lo más fácil es eso, yo permanezco en mi sitio y los demás, cada uno en su sitio, no, salir de nuestra zona de confort. El papel de la jerarquía es ese, mantener el diálogo fundamentalmente, no solo la comunión con las cosas santas, sino también la comunión dentro de las comunidades y de cada una de las comunidades, ¿no? A veces entendemos a la jerarquía, yo estoy señalando a los obispos, pero yo también soy jerarquía, claro, que la jerarquía como una policía que está vigilándote. Pues no, su misión es mantener la comunión, que es algo que está en el ADN de todos nosotros. Fíjate qué interesante el siguiente punto, gestionar inteligentemente nuestro patrimonio, dice este profesor valenciano. Anda que las cofradías no tenemos patrimonio material e inmaterial. Y dice lo de inteligentemente, y me parece muy bien dicho, ¿no? Porque tenemos un gran patrimonio que hay que poner en valor. Hace poco lo oía yo a un político de esta región diciendo que la puesta en valor del patrimonio es el turismo. Bueno, me parece que hay más posibilidades que el turismo simplemente, ¿no? Es decir, el patrimonio no solamente es que venga gente a verlo y deje dinero, sino la puesta en valor también es utilizar ese patrimonio para lo que está hecho, que a veces ni es conocido, ni la gente tiene acceso a su valor simbólico, porque no sabe lo que significa, y poder exponerlo de forma inteligente, Las Edades del Hombre, que es un proyecto conjunto de esta región, fue en origen eso, lo hizo mi párroco, Belicia, fue exponerlo de tal manera que cumpliera la misión para la que estaba hecho, que era evangelizar, ¿no? No rechazar compromisos públicos. Este profesor tuvo una época de político, ¿no? Diferenciar lo político de lo público. Pero además de eso, manifestar generosidad y desinterés, porque antes de ayer tenía yo una reunión de cofradías de Gloria de la ciudad de Zamora. Lo primero que se les ocurrió a alguno es saber si conseguimos una subvención, como muchos. Bueno, el interés por lo público no está enfocado a ver si conseguimos una subvención, sino a ver en qué manera nosotros, como cofradías, desde nuestro patrimonio, podemos aportar algo a este mundo, a la misión de la Iglesia y a nuestro propio ser de cofradías. Vale. Sabiendo que lo que hace una cofradía tiene siempre repercusión pública, y eso es evidente, ¿no? Y el último punto que él pone es mantener el profetismo. El profeta no es el que adivina el futuro, eso es el adivino. El profeta es el que sabe ver el presente y sabe decir en el presente una palabra de Dios, que a veces le cuesta la vida, pero hay que saber mantener el profetismo, es decir, ¿cómo ve Dios esto? ¿Esto cómo está visto a los ojos de Dios? ¿Qué significado tiene? Yo qué sé, la familia, la economía, lo que sea. Y eso también es una tarea de las cofradías. Porque si nos acomodamos a los criterios y a las visiones de este mundo, pues al final todo es lo mismo. Estamos muy a gusto, no discutimos con nadie, todo el mundo nos apoya, nos da la razón y nos olvidamos de lo que somos. Y nos olvidamos de quién nos ha puesto aquí y de para qué estamos aquí. Mantener el profetismo es saber ver y hacer ver las cosas de este mundo con los ojos de Dios. Cómo vivir la eclesialidad en la evangelización y en el ser sal y luz de este mundo. Pues esa es la tercera de las preguntas a las que ustedes tendrán que responder. Por contar un poco cómo surgen estos encuentros, nos tenemos que remontar al año 1982, aunque seguro que todos lo sabéis. El delegado del arzobispo de la Junta de Semana Santa de aquí de Valladolid pues convoca a un grupo de jóvenes cofrades. Con esta reunión lo que se pretende era precisamente reflexionar sobre esta renovación, algo que en principio también estamos haciendo un poco aquí, ¿no? Hacer una reflexión, y es sobre lo que seguramente vaya a versar también el encuentro que estamos organizando. Después de este llamamiento pues surgen distintas visitas a las Semanas Santas de Castilla y León,
Y esto además pues les hace comprobar un poco que todas las cofradías y todas las hermandades tenían muchas cosas en común. Todas aquellas cosas que les preocupaba, bueno, hacían frente a muchos problemas que al final eran comunes a todos, que también es un poco lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Poner un poco en común qué es lo que nos sucede a las cofradías. Bueno, a partir de esto surge la Asociación de Amigos de la Semana Santa de Castilla y León, que organiza el primer encuentro regional de Semana Santa en Villagarcía de Campos en 1985, y es el germen de lo que después se convertiría en el Encuentro Nacional de Cofradías. Han pasado ya muchos años, pero este encuentro, que se hace de forma anual cada vez en un punto de España, está ya plenamente consolidado y se ha convertido en el principal foro cofrade que hay en nuestro país. Es un punto de intercambio de experiencias y conocimiento, y quiero que esto lo tengáis en cuenta, porque ahora os voy a contar un poco qué es lo que estamos desarrollando para este encuentro y para que entendáis el por qué necesitamos la participación de todos. Bueno, así un poco, Medina del Campo, no sé si lo sabéis, pero tenemos el honor, la suerte, el privilegio de ser el municipio con las procesiones de disciplina más antiguas de España, y esto se remonta al año 1411, con la visita de San Vicente Ferrer. Don Fernando de Antequera, que precisamente nació en Medina, pues bueno, él ya en aquel momento estaba preocupado por la relajación de vida entre los cristianos y manda a llamar al dominico valenciano, San Vicente Ferrer. Entonces es ahí cuando el predicador pues recorre las calles de Medina con los penitentes y bueno, conmemorando la pasión de Cristo, y es un poco por ahí que viene pues nuestra idiosincrasia. Y nada, pues en este punto y en este momento, recogiendo el testigo de Granada, pues Medina, gracias también con la colaboración del encuentro, de la Comisión de los Encuentros, está aquí Javier y nos puede hablar un poco más de ello, pues hemos dado un poco un paso adelante. Y nada, pues nos hemos lanzado a esto. Medina ya organizó un encuentro de cofradías en el año 2006, pero este año lo que queremos hacer es una reflexión compartida entre todos. Tenemos que decidir entre todos hacia dónde queremos ir y nada, sacar las conclusiones que nos hagan un poco pues pensar a todos, ir hacia adelante y mejorar aquello que nos preocupa. Sobre todo porque ahora mismo nos enfrentamos como sociedad, como cristianos y sobre todo como cofrades a un reto un poco importante como es la sociedad, el momento que estamos viviendo, y bueno, pues tenemos también un poco que adaptarnos. Entonces nada, fechas del 19 al 22 de septiembre. Serán jornadas sobre todo participativas, de reuniones, os animamos ahora a participar, os cuento ahora un poco las 5 mesas que estamos preparando y bueno, para abordar todas aquellas cuestiones siempre que nos preocupan, siempre con coherencia, con responsabilidad y por qué no, pues también con creatividad y con ingenio, que eso seguramente también hace mucho. A ver, desde la Comisión de los Encuentros se han planteado 5 mesas de participación. Cuando luego os decimos el enlace para que podáis hacer la inscripción, pero podéis incluiros o apuntaros a cada una de estas mesas, teniendo en cuenta que será una dinámica muy parecida a la que hemos hecho hoy. Tenemos 5 mesas: necesidad de cambio cofrade ante la crisis actual, jóvenes cofrades y mayores, diálogo entre diferentes generaciones, contenidos de los encuentros, comunicación y difusión y el papel de las cofradías como comunidad y en la Iglesia. Cuando hacéis la inscripción en la página web, que os está apuntando por ahí David, podéis pues identificar dónde creéis que podéis aportar o dónde queréis ser escuchados, y a partir de ahí ya, bueno, pues en el propio encuentro os iremos derivando. En paralelo a este trabajo que se está haciendo con la Comisión Permanente de los Encuentros, también hemos preparado unas cuantas actividades. En la página web tenéis el programa, pero bueno, por haceros así una idea un poco de lo que estamos preparando, 4 exposiciones que se podrán visitar durante toda esa semana de septiembre, y una de ellas pretendemos que albergue la mayor parte de la impresionante escultura procesional renacentista que atesoramos en Medina. También tendremos una nueva edición de la Feria Mundo Cofrade, evocando a las importantes ferias generales del reino que se celebraban en la Plaza Mayor de Medina en los siglos XV y XVI. Y bueno, esta feria va a ser sobre todo un punto de encuentro con expositores de toda la geografía nacional que podrán mostrarnos su trabajo y para poder conseguir pues aunar sinergias y hacer contactos.
Habrá lugar para la música también, con el Encuentro Nacional de Bandas, un concierto de órgano barroco, un concierto de música sacra. Bueno, pues también estamos intentando algún concierto de música actual para todos los gustos y para todos los públicos. Vamos a hacer también un homenaje a los fundadores de los encuentros, visitando precisamente el lugar donde nacieron, en Villagarcía de Campos. Y de vuelta haremos parada en Nava del Rey, que bueno, es la localidad cerquita a Medina, que se han ofrecido amablemente a acogernos. Y bueno, y tenemos que decir también que contamos con la colaboración, como diré un poquito más adelante, también de otro municipio como Fresno el Viejo, que también se ha ofrecido, porque entendemos también que esto es un encuentro de todos, de toda la provincia, de toda Castilla y León, y al final vamos a contar con alrededor de 500 cofrades de toda España, tenemos la posibilidad de mostrar lo que somos, lo que hacemos, y también pues de estar orgullosos de ello y de demostrarlo. Y cómo no, pues procesiones. No hemos optado por una procesión magna con todos nuestros pasos porque pretendemos llevarlos a la exposición, pero sí tendremos 3 actos penitenciales que sean un poco el reflejo de lo que hacemos en Semana Santa. Un rosario extraordinario, una procesión también extraordinaria, homenaje a nuestro querido y recordado Ricardo Flecha, y un acto penitencial en el Castillo de la Mota. Bueno, también, como os decía, habrá actividades paralelas, visitaremos también los templos de la villa con sus puertas abiertas y también... 10 minutos. Ay, vale, perdón, que llevo 10 minutos y ya estoy acabando. Y visitaremos Fresno el Viejo. Si no lo conocéis, pues tienen un Vía Crucis juvenil que está declarado de interés turístico regional y bueno, nos lo mostrarán allí. Ya para acabar, el último día, el domingo 22, oficiará la misa de la Eucaristía de clausura nuestro arzobispo, don Luis Argüello, y además será retransmitida por Televisión Española. Y nada más, estoy en tiempo. Tenéis la página web, podéis entrar a hacer la inscripción, y para cualquier duda o consulta que os surja, pues estamos el equipo de coordinación, David, presidente de la Junta, o yo misma. Muchas gracias. He ido muy rápido. Nuestro encuentro pues, se desarrollará en el mes de octubre, entre el día 17 y el día 20, ¿vale? Empieza la actividad el jueves, ¿vale? Y estamos ultimando nuestro programa, y todavía hay algunas cositas que tenemos que terminar de perfilar, sobre todo con las cofradías, pero nuestro programa principalmente, ¿vale?, está centrado en un poquitín diferente con respecto a lo que han sido los últimos años, en una parte más de talleres formativos, algo más dinámico, ¿vale?, con los jóvenes. Entonces, nuestro programa se iniciaría el jueves con una vigilia de oración en la que se va a hacer una colaboración con la Pastoral de Juventud de nuestra diócesis. Ya el viernes pues habrá un momento para que todos aquellos visitantes y todos aquellos participantes que ya se encuentren en la ciudad puedan conocer nuestra ciudad, no solo su Semana Santa y sus cofradías, sino que también puedan conocer nuestra ciudad y su rico patrimonio. Luego ya por la tarde pues bueno, tendremos ese acto inaugural que se desarrollará en el Auditorio de Ciudad de León, y se podrá hacer la presentación de las candidaturas que habrá para el año siguiente. Y luego ya pues el sábado, ¿vale?, que va a ser el punto central del encuentro, a lo largo de la mañana se van a desarrollar diferentes talleres formativos, como indicaba, ¿vale? Está ya programado, ¿vale?, un taller de raíces cofrades, ¿vale?, para conocer ese origen que tenemos las cofradías, ¿vale? Es un taller que además se ha partido, y es una idea de nuestro obispo don Luis Ángel, ¿vale? Entonces va a ser un taller enfocado en esa cuestión, ¿vale? Y luego vamos a tener unos talleres formativos, que es esa parte más dinámica que queríamos desempeñar y realizar, algo que además lo que buscamos también es mostrar un poco esas características un poco propias que tiene el León en cuanto a la Semana Santa con respecto a lo mejor a otros puntos de la geografía, porque al final es cierto que Semanas Santas hay muchas y son muy diferentes. Aunque estemos a lo mejor dentro de la misma comunidad, también hay ciertas diferencias entre nuestras propias Semanas Santas. En esos talleres, ¿vale?, estarán enfocados en el arte floral, el adorno floral que se lleva a cabo en la ciudad de León, ¿vale? Luego también un taller sobre bordado, dado que en León hay una cofradía que se encarga de realizar sus propios bordados, no se encargan a talleres, sino que son ellos mismos quienes los elaboran. Entonces es una oportunidad para poder conocer cómo se llevan a cabo ese tipo de bordados.
que muchas veces pues, no tenemos la posibilidad de conocer. Y luego también pues, posiblemente haya un taller enfocado a lo que es el arte y el patrimonio, cómo cuidar nuestro patrimonio dentro de las cofradías, dado que al final estos talleres también van enfocados a esos jóvenes que participamos, ya que muchos de nosotros siempre estamos integrados en las cofradías dentro de los grupos de montaje, de grupos de mantenimiento. Entonces es una posibilidad para poder conocer cómo llevar a cabo y cómo tratar nuestras imágenes y poder cómo hacer esa conservación de las mismas. En medio de todo esto, por la mañana, se llevarán a cabo y tendrán el montaje de los stands de las diferentes delegaciones. Bueno, pues una también de las características que tienen estos encuentros de jóvenes es que normalmente las inscripciones se hacen por delegaciones, no de manera individual, y también se da esa posibilidad a que todas esas delegaciones que vienen del resto del resto de España, de esos puntos, también puedan darse a conocer y se puedan promocionar no solo la ciudad organizadora, sino el resto, que también es una oportunidad para que sea un llamamiento a que luego tú quieras conocer dichas ciudades, que creo que es uno de los puntos en los que León pues, se dio a conocer y fue una de lo que llamó la atención para que fuésemos elegidos. Luego ya por la tarde, ¿vale? Lo que vamos a decir, nuestro acto central, ¿vale? No habrá una procesión como tal, sino que lo que buscamos es que la gente pueda conocer a las cofradías en sus propias sedes, en sus propias iglesias, ir a conocer las cofradías a su punto de origen, que son las iglesias, con actividades de culto que puedan llevar a cabo. Entonces es una manera dinámica también de tener en movimiento a la gente por la ciudad, ir a los centros donde nacemos y donde tenemos que desarrollar nuestras actividades principalmente. Ya por la noche pues bueno, tendremos esa cena de hermandad, que también es tan característica de los JOC. Y ya pues para el sábado será la misa de clausura, que estará presidida por nuestro obispo don Luis Ángel, ¿vale? Y está también programada, solo que estamos todavía por definir cómo se desarrollará. Habrá una procesión extraordinaria en honor a San Juan Evangelista, que es el patrón de la juventud cofrade. Entonces será una procesión que en principio pues organizaremos los jóvenes, esos jóvenes papones de León, y que sería algo de manera extraordinaria y que nos hace la verdad que ilusión el poder sacar a nuestro patrón a la calle. Por el momento nuestra página web todavía no está operativa porque estamos ultimándola, ¿vale? La página web es jocleon.com. Seguramente pues, que a lo largo de esta semana pueda estar, ¿vale? Y bueno, también se publicitará en todas nuestras redes sociales, principalmente en Instagram, ¿vale? Que es jocleon 2024. Y en ese momento pues, también se abrirá la posibilidad de hacer las inscripciones, ¿vale? Ya como comenté en su momento en Medina del Campo, hace un mes cuando se tuvo la reunión, ¿vale? Pues estamos haciendo también promoción y difusión de este encuentro en aquellas localidades que lo deseen y que sin ningún inconveniente nos trasladaremos para que puedan participar. Hay que recordar que este tipo de encuentros pues, claro, está más destinado a jóvenes, no solo a jóvenes, puede participar todo el mundo, y la participación siempre pues, anda rondando entre los 800, 1000 participantes, depende de, bueno, muchas veces de la localidad y la distancia que pueda haber en ellos. Venía a hablar de algo que todos conocemos, que es el año que viene, año santo, año 2025, va a haber en Roma un jubileo de las cofradías, que concretamente va a ser 3 días, un fin de semana, 16, 17 y 18 de mayo en Roma. Es verdad que ha habido Semanas Santas de España que se han movilizado o que han sido movilizadas y ya han tomado posiciones, vale, pero eso no impide que nosotros también estemos presentes o hagamos algo. No voy a decir que estemos presentes con el banderín y con el estandarte, sino ir nosotros y participar. Una de las cosas cuando se empezó a hacer estas reuniones de delegados con don Luis fue esta propuesta, hacer conjunta o separadamente, cada uno podía viajar con la agencia de viajes que quiera, pero estar presentes en Roma estos días, como una iniciativa que también de algún modo nos aglutine a todos, ¿no? El año de la fe, como yo decía cuando hablaba antes, estuvimos presentes bastantes. De España estuvimos 150 personas. No sé por qué me encargué yo de coordinarlo. De Castilla y León hubo bastante relativamente.
Hubo muchos que fuimos con una agencia de viajes y algunos independientes. No creo que ese sea el problema. El problema sí quizá es nuestro esfuerzo en hacer difusión de lo que se va a hacer y en captar gente y animarla para que participe y también poder estar en contacto, y ya veremos si habrá algo, tiempo o espacio para algún acto conjunto nuestro de Castilla y León o no. Tampoco tiene por qué haberlo, ¿no? Los actos, como sabéis, van a ser el primer día. Se está hablando de un tema más cultural, alguna conferencia. El segundo día de una procesión, en la que estarán presentes el Cachorro de Sevilla y la Esperanza de Málaga, que antes habrán estado expuestos al culto en el Vaticano, en San Pedro del Vaticano, y el último día una Eucaristía. En todo caso, lo que quería hacer hoy es un toque de atención y la invitación a que podamos asistir con normalidad, que por eso somos cofrades y tenemos derecho a asistir a una jornada mundial de las cofradías, y además que lo hagamos con soltura. Es decir, pues también Castilla y León no somos Sevilla, no somos Málaga, ni falta que nos hace. También tenemos nosotros entidad como para ir, no sé si llevaremos un paso igual ninguno, pero estar presentes podemos perfectamente. Y incluso apoyarnos mutuamente para hacerlo. Mi palabra tiene que ser una palabra de aliento y de ánimo, porque estamos en un tiempo en el que la fidelidad requiere sí o sí creatividad. ¿Y cómo se hace eso? Ni idea. Para eso el Espíritu Santo, que para eso está. Pero estamos en una época en la que, curiosamente, tenemos que ser fieles a lo que se nos ha transmitido, pero tenemos que tener la capacidad de retraducirlo, de codificarlo, para que, por ejemplo, los jóvenes puedan ser plenamente cofrades y sean plenamente gente del siglo XXI. ¿Me explico? O sea, el reto es muy claro. O sea, no es dejar cosas por el camino importantes para adaptarnos como sea a los tiempos que vienen, sino que la creatividad es justamente para que seamos enteramente fieles al de donde venimos. Otro tema importante es que como Iglesia estamos en un tiempo más que de análisis, que llevamos décadas haciendo análisis y había que hacerlos, pero estamos en un tiempo para crear una nueva síntesis. Es decir, tener todos en la cabeza y en el corazón, personal y comunitariamente, unos mapas mentales y unos mapas culturales muy claros. O sea, saber desde dónde estamos viajando hacia dónde. Entonces, en nuestra época tenemos que recuperar otra vez lo que pasó en el siglo XII. Yo he sido capellán y rector de una cofradía cuya refundación, el documento más antiguo nos lleva al 1191, o sea que está un poquito atrás, ¿no? En una época donde el feudalismo se estaba comiendo al cristianismo porque había personas que valían muchísimo porque eran nobles y luego estaban los plebeyos que no valían nada. Y ahí la reforma gregoriana incentivó muchísimo las cofradías porque eran las confraternidades en las que estamos todos, los bautizados. Luego había un asunto un poquito colateral que uno pudiera ser el rey, el obispo o el molinero o la molinera. Entonces las cofradías tienen su origen en una época donde la cultura amenazaba a la Iglesia. O sea, la cultura feudal compartimentaba a la gente en distintas categorías. Y la reforma gregoriana fue el volver a recuperar otra vez la frescura de que todos somos hijos e hijas de Dios, hermanos y hermanas. La amenaza actual no es el feudalismo, y cada uno tendrá que analizar cuáles son las grandes ideologías que hoy en día nos están amenazando, para que luego nosotros tengamos ahí la capacidad de repensar. Por tanto, no es un tiempo tanto de hacer pequeñas reformitas en la Iglesia, sino que es un tiempo de refundación de la Iglesia, en el sentido más potente de la palabra. Ha salido la palabra antes, configuración. Nosotros estamos llamados a configurarnos con Cristo, y el siglo XXI es una época de una crisis radical que tiene como única alternativa la santidad. Es decir, que los que formamos parte de las cofradías irradiemos en nuestra manera de ser y de tratarnos unos a otros al Evangelio de Jesucristo. Entonces, en la cristiandad, quizá en una cierta eclesiología, alter Christus era el cura, pero después del Concilio Vaticano II, que ya llevamos 60 añitos, alter Christus es todo bautizado y toda bautizada. Todos nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes, y nuestra principal misión en la tierra es iluminar al mundo con la luz que recibimos de Cristo. Esto en el ambiente cofrade tiene un relieve muy importante, que habrá que coordinarlo con la parroquia, etcétera, pero formar parte desde una cofradía, de una hermandad, implica
que nosotros tenemos muy clara que la matriz de lo que somos viene del Evangelio. Entonces, a eso me refiero a una época de refundación, es volver a ir a nuestro origen y pensarnos desde ahí. En la conferencia episcopal yo he tenido la suerte de, pedí asesoramiento al arzobispo de Valladolid, que era mi vecino, porque en la diócesis de Palencia y recién llegado, le dije, oye, en las comisiones que hay en la conferencia episcopal, yo estoy trabajando en un proyecto europeo de santuarios de San Miguel para evangelizar y hacer una red europea en una clave de evangelización. Entonces me dijeron que, para sorpresa mía, que dentro de lo que era la comisión de evangelización, de catequesis y de catecumenado, estaba toda esta amalgama de religiosidad, de piedad popular, santuarios y peregrinaciones. Entonces ya me metí de bruces en el tema. Con lo cual creo que con una total inconsciencia por mi parte, porque ahora me doy cuenta de que no es un mar, que es un océano lo que tenemos, pero bueno, Dios proveerá, ¿no? Entonces sí que me gustaría comunicaros la música de fondo que tenemos en la comisión y que el otro día estuvimos trabajando nosotros allí en Madrid. Y es que es muy bonito que veamos cómo en todo este mundo, en el que yo también quiero hacer referencia a lo que es piedad popular, pero también conectada con lo que son los santuarios y las peregrinaciones, que tienen muchísimos temas en común, nosotros vamos dándonos cuenta de que hay una serie de elementos que son importantísimos. Para los tres en general, la palabra clave sería la palabra anuncio. O sea, yo considero, y estoy hablando de que estamos en una época ya de síntesis más que de análisis. Si tuviéramos que quedarnos con dos palabras sobre la Iglesia del siglo XXI, en mi opinión son comunidad y anuncio. Si tuviéramos que coger una tercera, pues de la mano de Acción Católica y todos estos, hablaríamos de la palabra transformación, llegada del reino de Cristo. Entonces, si os fijáis, los tres elementos que hemos estado jugando aquí, que son culto, caridad y evangelización, están alineándonos exactamente con lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a toda la Iglesia. O sea, el culto que celebramos nosotros es la comunión que tenemos con Dios y entre nosotros. Entonces hay una primera tarea de las cofradías, es justamente ser un carisma en favor de una mayor comunión intraeclesial y extraeclesial. Toda la cuestión caritativa tiene que ver con toda la cuestión también profética y transformadora. No es concebible en España una iglesia donde vayamos las distintas delegaciones, secciones, secretariados, como si fuéramos celditas de un gigantesco armario, donde cada uno tiene su cosa. Entonces ya me parece imprescindible que toda acción caritativa que tengamos que hacer requiere ya un trabajo perfectamente eclesial. Entonces ahí estamos en un momento de una mentalidad nueva. Pongo un ejemplo. A nivel de Castilla y León, yo soy el obispo que me encargaron, como era el último, entonces me dijeron, bueno, Miquel, tú que acabas de llegar, familia y vida para ti. Y yo, muy bien, estupendo. Entonces, por ejemplo, en familia y vida se ha decidido que los pasos que se van a dar los próximos años es cómo las familias tenemos que ayudar a aquellas familias que están en dificultad, en crisis, en exclusión o rotas. Ya no es posible que Pastoral Familiar trabaje sola. Tenemos que trabajar con Cáritas, con las COF, con, yo qué sé, cantidad de realidades eclesiales que están justamente trabajando en este signo. Entonces, mi invitación es a que veamos nuestro momento como un momento en el que tenemos que tener muchísima visión lateral. Cada una de las cofradías sois los que sois, pero con todas las cofradías que hay en la ciudad o en el pueblo o donde sea, formamos otra unidad. En los planes diocesanos también tenemos que incidir de una manera mucho más coordinada y si lo hacemos así, transformaremos. ¿Por qué? Porque la transformación vendrá de la comunión que tenemos entre todos. Quien evangeliza es la Iglesia, evangeliza la comunidad, evangeliza la comunión. Cada uno de nosotros por nuestra cuenta podemos poco o nada. Entonces también es un momento, cuando hablo de refundación, de que volvamos a repensar todo lo que somos, no para quitar nada, sino para contextualizarlo en su sitio. Entonces, ahí, cuando hablo de mapas mentales, y ya termino con esto, a mí me ha tocado estos años pues, ir a muchos congresos nacionales, internacionales, sobre qué es lo que evangeliza y qué es lo que hace fecunda la labor de la Iglesia. Entonces, hurgando en autores de por ahí, por ejemplo, un neozelandés que es muy listo y tiene un libro que es maravilloso, este habla de los 5 pasos para evangelizar.
Y entonces el primer paso no inventa nada, esto es Hechos de los Apóstoles 2, pero bueno, dicho de una manera nueva. Lo primero que nosotros nos encontramos es el don. O sea, en el origen del todo está el Dios que se nos ha dado en Cristo y que nos regala su don, que es el Espíritu Santo. Es decir, primer tema, el que está en el origen del todo. Si leéis los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo es... El Espíritu nos dijo que no entráramos aquí, que fuéramos para allá, nos empujó, luego nos dijo que paráramos aquí, ¿sí o no? Lo primero, el don. En segundo lugar estaría la visión, o sea, ver la jugada. Y aquí sí que tenemos que pedirle muchísima luz al Espíritu para saber de dónde a dónde tenemos que ir. La visión es cómo soñamos nosotros, mejor dicho, cómo sueña Dios nuestra iglesia, nuestras cofradías, nuestras parroquias, nuestras diócesis a 10, 15, 20 años. ¿Qué queremos ser entonces? Con lo cual la visión, punto 2, nos enseña cuál tiene que ser nuestro propósito ahora. Es decir, acciones muy concretas, muy ceñidas a la realidad, pero siempre enfocadas y alineadas hacia donde nos quiere llevar Dios. Don, visión, propósito. En cuarto lugar, esto genera una diferencia. Los católicos somos diferentes. No somos un negociado o un producto subcultural que luego las instituciones les viene muy bien. Los católicos tenemos nuestra propia visión de lo que es el patrimonio. El patrimonio no es una carta de amor que me escriben y yo me quedo diciendo qué bonita la carta que me han escrito, qué gramaje de papel, qué suerte he tenido, que me han traído un papel no que sea cutre, sino maravilloso. Y encima está escrita la carta a mano, con tinta maravillosa. Esto lo ha escrito alguien con pluma. Y encima el sello es de una edición limitadísima. Entonces nosotros llevamos a veces en el peligro en la Iglesia de que nuestro patrimonio lo consideramos que es una carta que nos ha llegado y ya está, nos quedamos contemplándola. El patrimonio en la Iglesia es justamente, Dios nos ha escrito una carta de amor y esa carta hay que abrirla y hay que leerla y hay que desentrañarla y hay que explicarla. Entonces, nosotros somos distintos, somos diferentes no por superioridad, sino porque tenemos la suerte que hemos recibido el Evangelio y nuestra tarea es darlo a los demás. Eso nos va a hacer diferentes. En algunas cosas nos van a aplaudir, en otras, si somos genuinamente lo que somos, como buenos profetas, nos pasarán cositas. Pero el cuarto punto tiene que ser atrevernos a ser distintos y a ofrecer algo diferente a lo que da el mundo. Cada uno sabrá lo que es. Y quinto y último, eso genera entonces un impacto. O sea, evangelizamos, Dios puede tocar el corazón de la gente cuando nosotros realmente somos lo que tenemos que ser. Por tanto, la preguntita que queda en el aire, que la vamos trabajando desde hace tiempo, es ¿qué nos está queriendo regalar Dios? ¿Qué está impulsando el Espíritu Santo para que nosotros lo secundemos? No al revés. Tenemos una reunión y decimos, Señor, hemos llegado a esta maravillosa conclusión, ahora tú bendícela, échale un poquito de agua bendita y hazlo. Es al revés, ¿eh? Nosotros tenemos que preguntar en todo lo que estamos haciendo, bueno, Señor, ¿realmente tú estás queriendo hacer esto? Pues que nosotros lo secundemos. Entonces, la resultante de todo esto es que seremos fecundos, porque el Evangelio funciona. Por tanto, estos pueden ser un marco, unas claves que nos pueden servir en este trabajo en el que ya también se está trabajando con tanto entusiasmo, con tanta fidelidad y con tanta creatividad, ¿eh? Me habéis sorprendido para bien y estoy muy contento y estamos contentos, ¿verdad?, de estar aquí.